Hola, buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar acerca del arte de la confrontación. En la Biblia vemos un ejemplo muy claro, muy preciso acerca de la confrontación en el pasaje en la historia de David y Natán, cuando el profeta Natán confronta a David acerca de su pecado con Betsabé, de cómo él provocó la muerte del esposo de esta mujer para que él pudiera llegarse a ella y hacerla su esposa, eh, de manera que nadie notara algo raro en su actitud, en su actuar, aunque había pecado directamente y había desagradado a Dios con su forma de actuar y cómo reaccionó en la situación, tratando de engañar a los demás, engañarse a sí mismo y engañar a Dios. No obstante, vemos que Natán lo confrontó de parte de Dios, no directamente Natán, como lo vamos a ver más adelante, pero nos da ejemplo y nos da ciertos puntos a tomar en cuenta cuando nosotros tengamos que confrontar o incluso cuando seamos confrontados, porque vemos en David que él mostró arrepentimiento, que él no negó el señalamiento que le hacía Dios a través del profeta, sino que confesó y se arrepintió. Él era el rey y él pudo haber hecho callar a Natán, mandarlo a la cárcel o hacer cualquier acción que impidiera que esta situación que él había realizado no se divulgara, no se diera a conocer y él siguiera encubriendo su pecado. No obstante, él reconoció, él mostró una actitud de humildad, de reconocimiento de que delante de Dios no podemos ocultar nada, y es importante que mostremos esa actitud cuando seamos también confrontados. Ahora vamos a algunas observaciones sobre la confrontación que vemos en este mismo pasaje, en esta misma historia. En primer lugar, podemos ver que Natán fue enviado por Dios. Él no fue de su propia voluntad, no fue a investigar, a ver qué había pasado, si era cierto o no, sino que iba de parte de Dios. Esto es importante. Cuando vayamos a confrontar, no busquemos un beneficio, no busquemos humillar a la persona, sino que busquemos ir con un mensaje positivo que vaya de parte de Dios. En segundo lugar, vemos que Natán usó de sabiduría y tacto. Él no confrontó directamente a David diciéndole pecador o confrontándole, cuestionándole, sino que quiso llegar a su corazón a través de una historia que pudiera enternecer el corazón del rey, que pudiera hacerle identificar su pecado con la historia que Natán utilizaba, de manera que él pudiera ser quebrantado con la palabra. Y en tercer lugar vemos que Natán y Dios mismo mostró amor, mostró misericordia y procuró la restauración, no sin antes confrontar, no sin antes poder ver en la persona confrontada un cambio, un sincero arrepentimiento al llamado de Dios. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la confrontación? En primer lugar, el propósito es comunicar la palabra de Dios, hablar con la verdad, llevar a la persona al arrepentimiento y a la restauración. Con nuestra sabiduría humana, con nuestras palabras, no podremos cambiar el corazón de las personas, pero a través de la palabra de Dios sí podremos ver un cambio en ellas. La Biblia dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Solo la palabra de Dios es capaz de hacer eso. Solo la palabra de Dios es capaz de llegar al ser interior del hombre y transformarlo. No hay otro camino, no hay otra arma más poderosa para transformar a la persona, para confrontar a la persona y poder ver un cambio en ella, que sea a través de la palabra de Dios. Ahora, es importante que cuando confrontemos a la persona vayamos con la dirección del Espíritu Santo, porque si no es así, lo que tenemos que hacer es evitar la confrontación, porque no habrá cambio en la otra persona. Si vamos con un espíritu humano, con un espíritu de juicio, de señalar, de juzgar, de condenar, no lograremos nada. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo para buscar ver en la otra persona un cambio, una transformación.
Las palabras que utilicemos deberán ser sabias, deberemos utilizarlas de manera correcta, utilizar la palabra de Dios, porque solo ella tiene el poder transformador. Ahora, como pautas ante la confrontación, debemos de tomar en cuenta que lo que debemos de señalar es el pecado, no a la persona. Debemos de señalarle a la persona que ese pecado le está afectando a otros y está afectando su comunión con Dios. En Juan 3:17 el apóstol Juan escribió que Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de él. Ciertamente Jesús viene, te confronta, pero también te muestra la salida. Te da su mano en señal de compañerismo, de amistad, porque Él ha venido a salvar a los pecadores. En segundo lugar, debemos exhortar, no condenar. Ciertamente llamar la atención, pero buscar ser humildes, pero considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros caigamos en la misma situación. Debemos hablar con ternura, hablar con amor, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, pero no olvidar que antes de afirmar debemos confrontar. Estas acciones deben ir de la mano. Si la persona al ser confrontada no muestra señal de arrepentimiento, no acepta, niega, pues no podremos afirmar hasta que el Espíritu Santo, hasta que la palabra de Dios no hagan su efecto en el corazón. Cuidemos la confrontación y seamos humildes y sencillos al confrontar y ser confrontados. Dios les bendiga.